Continuamos con nuestra formación en amplitud de conocimiento que podemos tener a nivel de aeropuerto y en este caso dirigido a lo que es el nivel del CI, impactando en diferentes áreas desde luego, pero bueno, dirigiendo nuestra capacitación a la parte en la que nos desempeñamos. Llegamos a este punto donde nos hacemos una pregunta. Después del desarrollo de toda esta temática, decimos, ¿qué es el rescate en aeronaves? Y sí, tenemos conceptos claros. Sé que cada uno de nosotros, con sus propias palabras, va a poder definir eh, un, un concepto muy claro, muy específico de lo que representa el rescate en aeronaves. Pero como les he venido repitiendo a lo largo de esta capacitación, es la necesidad de saber de dónde viene eh, la experiencia que hemos tenido en el transcurso de nuestras formaciones, a transcurso de los años, nos permite definir con exactitud diferentes tareas. Pero eh, es muy importante la, y necesario que sepamos de dónde viene todo ese conocimiento, que conozcamos cuáles son las bases. Y bueno, en este caso me he apoyado en una normativa NFPA, específicamente en la NFPA 402, que habla sobre la guía para las operaciones de rescate y combate de incendios en aeronave. De este punto o de este manual estoy tratando de sintetizar la temática a tratar y bueno, que también es de apoyo para muchos otros temas. Los invito a conocer este documento, leer un poco acerca de él y nutrirse y saber de dónde se derivan eh, todo lo que estamos planteando en las diferentes tareas que a diario se desempeñan en el CI. Con un concepto, dice, se define como la aplicación de un conjunto de técnicas que tienen como finalidad liberar a personas que se encuentran en una situación de desesperación y peligro, producto de un accidente o catástrofe. Eh, como les decía, se va, les consultará qué es el rescate en aeronave. Sé que con palabras eh, bien detalladas sabrían definir este concepto. Aquí miramos algunas tareas, ¿verdad?, que se ven en la tarea de rescate, el apoyo del CI. En este caso miramos un desplazamiento que quizás se dio desde una aeronave hacia el punto conocido como zona de triage para la estabilización o clasificación de víctimas. Etapas de un rescate. Vamos a conocer estas etapas y definir cada una de ellas. Las etapas de un rescate se dividen en 6 partes esenciales, las cuales son entrenamiento, notificación o estado actual de la situación de emergencia, acción inicial, conocer la magnitud de la emergencia, la planificación, la ejecución y la conclusión. Vamos a ampliar estos conceptos eh, a continuación. La parte de entrenamiento. El entrenamiento juega un papel sumamente importante en la preparación del personal de rescate. Es importante prediseñar situaciones de emergencia que se pudiesen presentar en aeronaves y aplicar la técnica simulada de rescate utilizando el método científico. No, hemos tenido experiencia en el tema de práctica que no es necesario tirar agente extintor al loco. Mediante la aplicación de técnicas adecuadas podemos hacer un control de un incendio.
En la parte de administración de los recursos, eh, vimos un poco de la parte de que los agentes con los que contamos o los recursos con los que contamos son recursos finitos. Lo que implica si estoy atendiendo una emergencia y si yo no tomo en cuenta ese factor eh, de, de manejar, de controlar, de administrar los recursos con los que cuento, ¿qué me va a implicar ello? Va a implicar, hablando de agentes extintores, va a implicar que me toca desplazarme desde el punto donde estoy atendiendo la emergencia hacia un punto de abastecimiento. No siempre las condiciones van a ser óptimas como para que me vayan a abastecer hasta el lugar. Entonces, eso implica la necesidad de dejar el lugar donde se está atendiendo la emergencia, pudiendo ocasionar efectos eh, quizás de un descontrol de la parte de la emergencia. Otro aspecto cuando no administramos el recurso es el tema del personal, el cual se tiene que buscar la parte de hidratación, la parte del recambio, de la rotación, para poder tener personal fresco, fuerzas frescas, para poder atender una emergencia. Todos nosotros sabemos lo sofocante o lo pesado, lo incómodo o lo limitante que es portar un equipo de protección personal. Y más con el peso, más con la humedad que se va ganando durante se está desarrollando la emergencia, el cansancio que se va haciendo notorio. Entonces, todo eso va abonando. Entonces, aquí hablando de la parte del entrenamiento, juega un papel sumamente importante en la preparación del personal de rescate. En las capacitaciones que tenemos establecidas en nuestro programa de instrucción, hablamos de diferentes, tratamos, ponemos en práctica diferentes temas, con los cuales pretendemos fortalecer las habilidades, identificar aquellas en las que se necesita eh, tener eh, mayor conocimiento o mayor desenvolvimiento. Además de las capacitaciones que se desarrollan de manera formal durante el programa de instrucción, también es importante que se desarrolle una serie de ejercicios como el tema de pruebas de confianza y también la parte del desarrollo eh, individual o la motivación individual o grupal para poder ser mejores. Va a decir, sé que tengo falencia o tengo una debilidad en desarrollar una manguera. ¿Qué voy a hacer? Voy a solicitar tiempo o porque tenemos tiempos muertos. Pedir con los supervisores, solicitar que les autoricen para poder hacer un entrenamiento con mangueras de manera tranquila, perfeccionar la técnica, acoplar un pitón, estirar una manguera con cargada, eh, la utilización de equipo. Entonces todo eso no depende solamente de la parte que está liderando, la parte que tiene el control, que tiene la dirección, sino también depende de todos, depende de todos, de tener la voluntad, de tener la motivación para hacerlo. Que no solamente el hecho de hacer presencia, decir contamos con el número eh, necesario para la categoría, sino que tengamos personal que está realmente motivado, realmente está consciente de la responsabilidad que representa, que estemos concentrados en la tarea. Bueno, sé que en la parte de entrenamiento pudiese hablar cantidad. Eh, los sigo invitando, ¿verdad?, a poder leer estos documentos, los cuales abren la mente a un mundo que realmente nos damos cuenta que no sabemos nada. Estamos conocemos muy poco para la amplitud de conocimiento que se puede obtener a través de los documentos y que también nos pueden encontrar a través de la plataforma y también solicitar a, a los jefes, a la parte de instrucción, que les provea de una biblioteca
bueno, ahora que lo estamos manejando de manera digital para poder consultar esta documentación. Notificación o estado actual de emergencia. La comunicación con torre de controles es otro recurso en el cual se dispone dentro del aeropuerto. La comunicación con la misma nos permite conocer el estado de alertas que se presenta dentro de la aeronave. Inserfa, alerfa, destrefa. Durante la emergencia a veces no estamos conscientes de, de las condiciones en las que se pueda observar desde un punto alejado. De ahí la necesidad de mantener ese flujo de comunicación, dado que nos pueden retroalimentar de situaciones que están sucediendo en el campo y que de repente, por nuestra visión hacia un control de emergencia, no nos damos cuenta de otros aspectos que están en el rango del área en el cual estamos trabajando. La parte de acción inicial. Una vez recibida la información por parte de la torre de control y conociendo la magnitud de la situación, se procederá a atender la emergencia, considerando los procedimientos de actuación según las condiciones presentes. Hemos tenido como una línea de que el personal esté siempre pendiente del tema de aterrizajes, dado de que puede suceder que puede haber fallas en el sistema de comunicación y no se ha alertado de manera oportuna al CI. Entonces es importante de que durante los aterrizajes, especialmente aquellas aeronaves que representan mayores riesgos por el tipo de magnitud, se esté siempre al tanto de lo que está sucediendo, que tengamos conciencia, que estemos enfocados en lo que sucede para poder atender una emergencia de manera oportuna. Si la torre no lo alertó, bueno, estamos nosotros también para alertarlo y atender la emergencia con una mayor prontitud. Sé que de repente hay estaciones donde la posición donde está ubicada la estación no permite tener ese rango de visión que les permita poder tener una visión de lo que está ocurriendo a nivel de la pista. Pero bueno, ahí estamos tratando de mejorar y tratando de ver la manera de mejorar estos puntos. También dice considerando siempre los procedimientos de actuación según las condiciones presentes. Hay una serie de procedimientos que es muy bueno de que los analicemos, que en realidad nos demos cuenta si en realidad los planteamientos que están establecidos ahí son los correctos o si necesitan cambio o necesitan ser simplificarse, si son comprendidos por todos, porque de repente al momento de la redacción de estos procedimientos yo puedo tener en mi mente, pueden estar corriendo muchas cosas en la manera como lo estoy pensando, lo estoy escribiendo, estoy pensando, estoy escribiendo, pero de repente no fui tan claro en la manera como expresé la idea y esto puede llegar a provocar confusiones y no es lo que deseamos. De ahí la necesidad de que leamos los procedimientos y hagamos análisis y hacer cambios eh, en, en estos procedimientos cuando sea pertinente, especialmente cuando estamos en proceso de revisión para hacer una actualización de los manuales, es cuando se identifican y se establecen. También surgen necesidades de los procedimientos que uno no los tiene contemplados en el manual de funciones y procedimientos. Entonces, de ahí es necesario hacer esos planteamientos de nuevos procedimientos para poder redactarlos y incluirlos al manual en el momento oportuno. La parte de planificación. Se realiza planificación de las estrategias a seguir tomando en cuenta el recurso humano y material con el que se dispone al momento y el plan del aeropuerto, plan de emergencia del aeropuerto. Aquí la parte de planificación. Estamos durante el desplazamiento hacia el punto de la emergencia, ya se va estableciendo una idea de cómo actuar, de qué se va a hacer, cuál sería ese primer factor
bueno, uno de los primeros factores que yo tomaría en cuenta, este, dirección del viento, dado que eso nos determina o nos da ya una imagen hacia qué lugar nos tendríamos que ubicar. Esto ya sabemos que cuando estamos a favor del viento, este nos ayudaría a poder impulsar al agente extintor de una mejor manera hacia la aeronave. Y también evitaríamos los gases que se puedan eh, presentar o expedir a raíz de la magnitud de los fuegos. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, son los puntos de salida. Hay una planificación. La manera como estamos atacando, en este caso, esta unidad está estableciendo o asegurando de que exista eh, seguridad para la evacuación. Esto es lo que conocemos también como de repente un sendero de salvamento, que también lo hacemos con líneas manuales. Está dos unidades enfocadas en la mayor parte del fuego y asegurando la, la seguridad de las personas que se estén evacuando. La parte de ejecución. El líder del equipo de rescate en la área caliente debe tomar a su vez las siguientes acciones. Realizar un reconocimiento rápido y determinar el aproximado de personas atrapadas. Bueno, aquí se presenta una imagen donde me establece una condición, más que todo un edificio, pero los principios eh, vienen siendo los mismos para un rescate en una aeronave. El, el aproximado de personas atrapadas también lo podemos determinar en base al tema de la comunicación con la torre de control, eh, mediante la información también provista o por la información provista por la aerolínea, donde nos diría cantidad de personas que deberían ver involucradas, y eso ya nos hace notar la magnitud de las personas que tendríamos que rescatar o ayudar a evacuar por sus propios medios. Realizar la búsqueda en áreas de refugio como los sanitarios y compartimentos. Eh, Eliminar los escombros que supongan personas atrapadas, llamar y escuchar con atención. Esto, eh, durante un accidente de aeronave, van a haber cantidad de escombros, maletas caídas, eh, hierro, asientos que se movieron de su posición, eh, diferentes cosas que pueden estar encima de una víctima y de una persona que necesite ser rescatada. También está la de sectorizar los patrones de búsqueda con un área alterna de escape, señalar las zonas revisadas, controlar la entrada de bomberos en áreas confinadas. Eh, es importante, tengo el punto de salida, de entrada, y establecer un plan mental. Ahí se vuelve a establecer lo que es la planificación de por dónde saldría. Tener siempre presente esa necesidad de tratar de estar atento a la parte de la comunicación, del radio o de los sonidos que estén afuera, donde sabemos que si suena la sirena de las unidades de extinción, es que están llamando a una evacuación. También la parte de señalizar las zonas revisadas, eso más que todo sería con un tema de comunicación, quizás por la condición de un rescate y de la situación que tiene que ser algo rápido en una aeronave, estaría bien difícil que vamos señalando eh, con algo punto donde ya se fue revisado. Controlar la entrada de bomberos en áreas confinadas, tiene que haber un líder de rescate, desde luego, tomando siempre como el principio de trabajo en parejas. Tener ese control, mantener una comunicación, buscando siempre una retroalimentación constante para poder saber lo que está sucediendo.
e informar lo que está sucediendo afuera también. Suministrar el soporte básico de vida a los lesionados. Esta tarea difícilmente se va a poder dar en el punto del rescate. Se tendría que desplazar las personas rescatadas hasta la zona de triage para poder realizar el proceso de soporte básico de primeros auxilios y que el personal presente o responsable del área de triage haga su respectiva clasificación para hacer los traslados hacia el hospital. Llevar el control de relevos. Esto es necesario para poder mantener fresco al personal, que dependiendo también, de luego, con la cantidad de personal con la que cuente. En una condición ideal, el personal que está libre se presentaría lo más pronto posible para apoyar la emergencia, pero no siempre va a suceder así. Entonces es importante que se lleve un control de relevos en la manera como se están trabajando las parejas. Mantener la comunicación con el jefe de las operaciones y el puesto de comando. Es importante que esa comunicación existe, de preferible en una sola línea, que no exista otras personas hablando, que no exista eso de sobresalir, de querer tomar protagonismo, ¿no? Ahí ya están las personas que se tienen como responsables de las diferentes tareas, entonces que cada persona haga su tarea, no hay que buscar el protagonismo, porque esto de muchas personas hablando, al final va a afectar a todo el mundo. Coordinar la logística necesaria, esto, las diferentes necesidades que se puedan tener, y preveyendo cuáles son los recursos con los que tenemos y la condición en la que están y la posible necesidad de adquirir o de tener más recursos en el área. La parte de conclusión, esto ya vendría al concluir todo el proceso de rescate, de extinción. Es importante que una vez finalizada la misión, los equipos de extinción de incendio, rescate y paramédicos se reúnan para establecer si se cumplieron correctamente los pasos, técnicas o por el contrario si se detectó deficiencias o fallas. Buscar métodos alternativos para su corrección. Deberían en este punto, establecer críticas. ¿Pero críticas de qué tipo? Hablamos de críticas constructivas, no unas críticas que lleven a un ataque verbal, porque cuando se presenta este tipo de situaciones, al final es pelea, nadie quiere aceptar sus errores, se empiezan a señalar de una manera incorrecta a cada persona involucrada y buscando culpables. Es importante que identifiquemos cuáles fueron nuestras fallas con el objetivo de poder mejorar. Aquí miramos, ¿verdad? Una imagen donde hay un grupo de personas platicando, opinando de las diferentes situaciones que se han presentado, defendiendo algún punto del por qué hizo algo de una u otra manera y tratando de llegar a conclusiones saludables para crecer como equipo de extinción y rescate. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de técnicas de rescate según la configuración de la estructura y topografía de los terrenos. El área y las condiciones donde se realiza el rescate pueden presentar las siguientes situaciones. Una área abierta, una área confinada, topografía llana o escabrosa, áreas urbanas, áreas acuáticas, selváticas y montañosas, situaciones diurnas o nocturnas. Áreas abiertas. Bueno, esto se pudiese dar a nivel de la pista, donde no implique mayor problema para que los equipos de extinción y rescate puedan realizar su
su desplazamiento y atender la emergencia. Quizás dentro de las condiciones de emergencia, quizás esta sea una de las condiciones más favorables, porque ya salir del aeropuerto implica otro tipo de complicaciones, quizás enfrentarse a condiciones de tráfico fuera del aeropuerto, enfrentarse a los mirones, a las personas que de la comunidad que pretenden estar en el lugar para establecer de repente un protagonismo, que van a querer participar, van a querer meterse. Entonces, quizás esta es una de las condiciones de preferencia dentro de una emergencia. Áreas confinadas. Bueno, un área confinada eh, perfectamente la vamos a encontrar, no solamente en temas de estructura, sino nos podemos encontrar en una situación de una aeronave, donde solamente tenemos una entrada o una salida disponible, y donde las condiciones del lugar eh, ponen en riesgo notable la vida de las personas que están participando, en este caso rescatistas y las personas que han sufrido la, la incidencia de la emergencia. Topografía llana o escabrosa. Eh, pueden haber accidentes fuera del aeropuerto, en zonas alejadas del, del área de la ciudad. Eh, una topografía que puede ser plana, quizás lo ideal, pero puede, quizás lo más seguro es que podamos tener condiciones escabrosas, donde el acceso o la manera de poder atender una emergencia va a ser un poco más difícil. Área urbana. En este caso, una aeronave que se accidentó al final de la pista 20 del Aeropuerto Internacional de Toncontín, cae en un punto eh, donde hay presente mucha gente, muy ajena a la condición de la emergencia, y, y puede afectar casas, automóviles, entre la parte de alumbrado público u otros servicios, teléfono, eh, que puedan estar en la parte de los postes. Áreas acuáticas, selváticas y montañosas. Bueno, aquí le pongo un famoso aterrizaje en el río Hudson, en Estados Unidos, donde el piloto, a través de un aterrizaje exitoso en el agua, logró salvar la vida de muchas personas, o de la totalidad de las personas. Eh, ya el hecho de estar ahí ya implica ciertos cuidados. Seguramente el rescate en agua no va a ser lo mismo que un rescate en tierra. Son otros factores que hay que considerar y que se tienen que manejar. Situación diurna o nocturna. Bueno, ya una condición de emergencia es difícil, pero que además de eso se le suma que es nocturno, es mucho más complicado, dado de que las limitaciones visuales van a ser mayores. También generalmente en la noche eh, pueden cambiar las condiciones meteorológicas. Cuando de repente en el día estuvo muy soleado, por ahí en la noche de repente empieza a cambiar el clima, empieza a llover. Entonces, generalmente la lluvia se va a manifestar más que todo en la noche con mayor fuerza, y puede afectar el desarrollo de la atención de la emergencia. Seguridad y conducta en el área de desastre. En el rescate, la seguridad juega un papel muy importante. A pesar de la urgencia y las angustias involucradas en emergencias, los rescatadores deben tomar todas las medidas de precaución.
necesarias para prevenir que ellos mismos formen parte de la lista de lesionados o muertos. Por lo tanto, en la misión usted es el número 1, su equipo el número 2 y la víctima el número 3. Vamos a pensar primeramente en nuestra seguridad. En nuestra seguridad ciertamente queremos actuar con la mayor prontitud, queremos que nos miren y observen un equipo competitivo que sabe atender una emergencia, que sabe hacer su trabajo, pero qué bochornoso sería de que el equipo responsable de atender una emergencia se convierta parte de ella, pero no como participante en la actividad de rescate o extinción, sino como una víctima. Entonces de ahí la necesidad de que pensemos en nuestra seguridad primero. Colocación correcta, portar correctamente lo que es el equipo de protección personal y respiratoria para poder eh, tener la seguridad de que los factores o los elementos que se encuentran presentes en una emergencia nos puedan, no impacten en nosotros. Desde luego, somos conscientes de que el hecho ya de ser una emergencia ya tiene condiciones que, que son de peligro para la integridad del personal, pero tratamos de disminuir, tratamos de limitar el impacto de estas condiciones mediante la utilización de nuestros equipos de protección y mediante la aplicación de técnicas adecuadas en la parte de rescate, en la parte de extinción y bueno, tratar de hacer siempre de nuestro trabajo de la mejor manera. Algunos puntos de seguridad que se deben tomar en cuenta en cada misión son poseer el equipo de protección personal y respiratorio adecuado, revisar previamente en este último la capacidad libre de aire que posee y que estén correctamente colocados. Tarea de todos los días. Asegurarse que el equipo de protección personal, el equipo de protección respiratoria esté bien, esté con una carga correcta, que el equipo que ambos equipos no tengan ningún daño que pueda afectar la protección del bombero. Y si eso sucede, si hay una condición que esté así, lo correcto es que el bombero reporte eso. Recuerden, el bombero tiene que pensar primero en uno. Al pensar en uno, está pensando en su equipo. Y al pensar en uno y en el equipo, estaría pensando en las personas que va a rescatar. Para acceder a cualquier aeronave que haya presentado emanaciones de humo o fuego, se debe ir acompañado obligatoriamente por el personal encargado de la extinción de incendio. Tareas según la parte de procedimientos. Observe el entorno donde trabaja y tome precauciones en caso de peligro inminente. Tiene que estar atento a todo lo que está sucediendo o procurar hacerlo. Pero de ahí, recordemos, somos un equipo. Lo que uno no ve, lo puede estar viendo otro. Así que atentos, atentos para poder hacer la tarea como es encomendada. Cualquier miembro del equipo de rescate debe y tiene el derecho a parar el acto que realiza cuando siente que algún procedimiento no está seguro. ¿Cómo vamos a estar seguros de que un procedimiento no está siendo aplicado correctamente? Mediante la lectura, mediante el conocimiento de esos procedimientos. Solo así nos daremos cuenta si alguien se está equivocando en la utilización de un lineamiento que no es el adecuado. Si presenta usted algún problema, no se desespere, respire despacio, establezca de inmediato un plan de acción para preservar su vida. Atentos a lo que pueda suceder, cómo reaccionamos, tratar de mantener la calma y si algo no sucede, pues tratar de poner una mejor condición para poder alertar al otro personal para que pueda ser ayudado, auxiliado y de ser necesario hacer una rotación de funciones.
Considere siempre el gasto de aire comprimido de su equipo y el tiempo de reserva del mismo cuando esté en un área confinada. Recordemos, ese pitillo que existe cuando ya nos queda poco tiempo de aire, o las condiciones que miramos en la mascarilla, en los niveles, cuando lo miramos ya en rojo. En teoría son 5 minutos de aire que nos quede, pero recordemos que no todos respiramos de la misma manera. Y otra situación, y que además de que no todos respiramos de la misma manera, durante una emergencia estamos agitados, lo que implica una mayor demanda del aire. O sea que esos 5 minutos se le pueden hacer absolutamente nada. Si le suena, no se arriesgue a ingresar a una aeronave. Tiene que hacer el relevo del aire. Algunos puntos de seguridad que se deben tomar en cuenta en cada misión son: cuando utilice herramientas de poder, tome precauciones para evitar la propagación de chispas en presencia de líquidos o vapores combustibles. Tenemos que saber a dónde lo hacemos o cómo lo hacemos. Eliminar o establecer barreras que puedan implicar una afección hacia otra área y que más bien nos pueda provocar una emergencia mayor que la que se está atendiendo. Al acercarse a un helicóptero, considere el nivel del suelo con la altura del rotor, si este está en funcionamiento. Además de ese punto, tenemos que tener cuidado con el rotor de cola, no pasarnos por la parte de atrás. Si vamos a avanzar hacia el helicóptero, vamos a ir a avanzar de un agachado para evitar de que nos pueda golpear el rotor del helicóptero. También otro punto que tenemos que considerar cuando hablamos de helicóptero es que si este es un helicóptero que lleva armas, tomar las precauciones necesarias. Generalmente cuando están artillados, están en la parte de enfrente, por lo tanto no vamos a ingresar a la atención del helicóptero por la parte frontal. Deberíamos de hacerlo a un costado para poder ingresar o atender la emergencia que se necesite. Y bueno, en conclusión, la parte de rescate va a implicar muchas consideraciones. La parte de capacitación, que es lo que estamos haciendo, la parte de la conciencia, de saber que cuando yo me presento a la estación, la tarea que de repente me pueda tocar atender, generalmente sabemos de que no ocurre nada, pero si sucede, así que tenemos que presentarnos al turno de una manera responsable, considerar el descanso antes del turno, considerar que si de repente le gusta tomar, hacerlo no precisamente un día antes del turno, porque ya sabemos que eso le va a afectar y debería también de ser reportado por los superiores si se presenta una situación así. Debemos también de considerar el tema de la seguridad en nosotros mismos, como es la utilización correcta del equipo, pensando primero en mí, luego en el equipo, y si pienso en mí y en el equipo, estaré pensando en la seguridad de las personas en que voy a rescatar. Bueno, realmente el tema de rescate en aeronaves es muy amplio, y este documento NFPA 402 para la operación de rescate y combate de incendio de aeronave eh, establece ya un conocimiento bastante amplio, y sé que puede ser bastante tratado, bastante
presentado en otro tipo de documentación como el 9137, parte 1, tratamiento y extinción de incendios, donde amplía una mayor cantidad de conceptos, NFPAs de 1001, 1002, 1003, IFTA de bombero. Y bueno, hay muchos documentos en los que nos podemos apoyar para ver esta temática. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Tenemos otros temas que abordar, pero les agradezco la participación que han tenido. Hasta luego.